Los seres humanos tenemos facultades extrañas, podrían decirse, pero que vienen siendo lo que los orientales llaman sentidos internos del alma. Chakras le llaman en algunos lugares, iglesias en otros. Pero ciertamente, en ocasiones se llegan a activar algunos de ellos y nos dejan asombrados. Uno de los más importantes y misteriosos es la intuición. En esta ocasión, la música y la intuición. La intuición es la capacidad de saber sin el proceso deprimente del razonamiento. Parecería que lo más elevado del ser humano es la razón, pero aún así la razón es subjetiva. Quien me escuche podría pensar que es una contradicción decir que la razón es subjetiva, pero ciertamente lo es, ya que cuando uno razona y va a decidir algo a través de la razón, tiene que elegir entre opciones. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Analiza todas las posibilidades y elige la posibilidad que considera mejor. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos la necesidad de elegir? Si entre tantas opciones no necesitas ni conocer las opciones, sintieras cuál es exactamente lo que tienes que hacer o la opción que tienes que tomar. A eso se refiere la intuición, una de las capacidades más extrañas que posee el ser humano, pero que desgraciadamente no la tenemos activa. Hay métodos que se han enseñado a lo largo de la historia para poder activar la intuición. Y aquí, en el conocimiento gnóstico, se entregan muchas herramientas para poder activar esa facultad maravillosa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en la vida que ante una circunstancia, ante un problema, hemos sentido como una corazonada que nos dice qué cosa debemos de hacer? O en otra circunstancia, conocemos a alguna persona y sentimos muy en el fondo de nosotros, como una corazonada también, que nos dice que esa persona no es de confianza. Puede ser que ni conozcamos a esa persona, que jamás la hayamos visto, pero algo muy en el fondo de nosotros nos hace sentir que debemos de tener cuidado con esa persona. Pasa el tiempo y llegamos a descubrir con asombro que aquella corazonada que sentimos en aquel remoto tiempo era verdad. Resultó que esa persona era alguien negativo, alguien nefasto, que hizo tal o cual fechoría. Y nosotros nos salvamos porque le hicimos caso a aquella corazonada. La intuición se manifiesta muchas veces con aquel término llamado intuitos, los intuitos del corazón. La voz queda del corazón que nos indica qué es lo que se tiene que hacer, qué es de lo que no es, sin necesidad del razonamiento. Entonces, porque el razonamiento tiene que elegir la mejor posibilidad, también hay posibilidad de que se equivoque, y eso provoca que no sea exacto. Eso lo mete entonces en el campo de lo subjetivo. La intuición plenamente desarrollada no necesita elegir, sabe lo que tiene que ser y no tiene que pasar entonces por el proceso de las elecciones, por eso es objetiva. Hay algunas herramientas que nos permiten desarrollar esta magnífica cualidad. Una de ellas es a través de la música. Nos dice el venerable maestro Samael que hay algunas facultades que tenemos y que la música desarrolla la inspiración y la intuición se desarrolla también con las matemáticas, concentrados en las leyes matemáticas. También comenta el venerable maestro
que cuando meditamos profundamente en las grandes sinfonías de la música clásica, comienza a vibrar el centro emocional superior. Ese centro que rara vez usamos. Ese centro que los poetas o los artistas le llaman inspiración. Cuando siente el artista como que se conectó a algo y las ideas le fluyen, no sabe cómo, pero le están llegando todas las ideas. Necesita plasmarlas antes de que se corte esa comunicación con esas ideas. Nunca le había fluido tan claramente esos conceptos, esas ideas. Se le ocurren muchas cosas. Imagina rápidamente lo que tiene que ser. Sabe que no va a durar mucho ese momento y por eso se apura. Si es escritor, se apura a escribir la idea. Si es pintor, se apura a plasmar la imagen, o si es músico, a traspasar esos arquetipos mentales que están pasando a través de su cabeza y de su corazón a un papel. Cuando se medita en las grandes obras musicales, se empieza a activar el centro emocional superior. Y nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor que la música, principalmente de Beethoven, sus sinfonías, son especiales para hacer vibrar con mucha intensidad el centro emocional superior. Es necesario que aquellas personas que quieran meditar en la música de este maestro tengan la disposición de darle toda la atención a esta música. La música clásica, para poder revelarse al oyente, exige atención. Si no le damos toda nuestra atención, no se nos revela esa música. Ahora, abriendo un paréntesis, vamos a aclarar algunos puntos sobre la meditación y la música. Existe música para meditar y existe música para relajar, y en ocasiones confundimos las dos. Aquella música que llamamos de cuencos tibetanos, flautas de fondo, música que suena suavecito y la usamos cuando iniciamos algunas prácticas de meditación, algunos la usan en la yoga, etc. Esa música es para relajar. Cuando uno va a meditar sobre algo, para comprender, por ejemplo, sobre algún defecto que tenemos, cuando hemos analizado algún ego de nosotros, ya sea a la ira, la pereza, y queremos comprender ese defecto, obviamente necesitamos concentrarnos intensamente en hechos que tuvimos de la vida práctica. Para comprender un ego necesitamos materia prima, sucesos reales, trabajar con sucesos reales. Que fulano de tal en el trabajo nos ofendió y eso provocó un enojo horrible. Respondimos, agredimos verbalmente a la persona. Esos eventos nos los vamos a llevar a la práctica de la concentración para llegar a meditar en la comprensión de esos defectos. En estos casos, se puede usar música de relajación al principio, para que el cuerpo entre rápido a relajarse, y posteriormente concentrarnos en el evento predicho. Para este tipo de meditación, se puede usar música de relajación o no, ya es dependiendo de cada persona. Hay algunas personas que se relajan rápidamente con música, pero lo que quiero dejar en claro es que la música de Beethoven, principalmente esta música clásica, no es música de fondo. Si se va a meditar para desarrollar el centro emocional superior, si se va a meditar para hacer vibrar este centro y que nos active la intuición, entonces la meditación será exclusivamente en concentrarnos en alguna de las sinfonías de Ludwig van Beethoven o de Mozart o de algún otro compositor. Recomendamos exclusivamente las sinfonías de Beethoven para hacer vibrar mucho el centro emocional superior, ya que la música de Beethoven es emocional, pero no de las emociones inferiores.
Cuando escuchamos esa música, de repente suena fuerte, de repente se vuelve suave, en otros pasajes calmada, luego romántica, después dramática, y va cambiando muchas emociones y luego entra emociones que jamás hemos experimentado. Emociones que nunca habíamos sentido. Cuando llegamos a estos puntos, está trabajando el centro emocional superior. Cuando este centro trabaja, el chakra del corazón comienza a vibrar y poco a poco se va desarrollando esta maravillosa capacidad de la intuición. Por eso, repetimos, hay muchos tipos de meditación y la gran mayoría no requieren de música. Pero si se va a meditar exclusivamente en hacer vibrar el centro emocional superior para que se active la intuición, ahí sí se recomienda escuchar la música de estos grandes maestros. Colocar uno de los movimientos de alguna sinfonía y escucharlo 3, 4 o 5 veces seguidas. Cada vez que la vamos a escuchar, ponerle más atención, siempre buscando algo que no hayamos escuchado. Principalmente hay que ponerle mucha atención a los instrumentos que marcan el ritmo, que son los instrumentos que están de fondo. Eso provoca que la atención se vaya más dirigida hacia el fondo. Por ejemplo, en las sinfonías de Beethoven va muy marcado el fondo. Escuchamos como la novena sinfonía, segundo movimiento, el molto vivace. Es muy claro el inicio de la pieza. Tarareada diría algo así de tan taran, pam paran, tan taran. Y luego comienza por arriba los violines solos, tan taran, tan 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 tan. Pero si le ponemos atención, vamos sintiendo un pulso marcado por las flautas, tan ta 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 tan tan ta 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 tan tan tan. Y va sintiendo así un pulso como si el corazón te lo estuvieran oprimiendo. Poco a poco va aumentando el pulso, tan taran, tan 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 tan, hasta que al final toda la pieza irrumpe fuertemente con todos los instrumentos. De esa forma, si le ponemos atención a esos instrumentos que están por debajo de la obra, es como si nos pescaran, como si fuéramos peces y fuéramos arrebatados por el sonido y nos van jalando. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: hay que ser como la abeja que se sumerge en la miel, poco a poco irnos sumergiendo más al fondo de la música. Sentir cómo todas las emociones internas comienzan a volverse, valga la expresión, se vuelven locas, sintiendo emociones que nunca se habían percibido antes. Esta música no se tiene que escuchar bajito, hay que escucharla preferentemente con buen sonido, para percibir todos los instrumentos, principalmente los que están de fondo. Como ejemplos, por ahí había un escritor que en una de sus novelas el personaje principal entraba a un salón donde tocaban una de las obras de Beethoven, la sonata para piano y violín número 9, Kreutzer. Y decía el personaje principal: llegué y tocaban la Kreutzer de Beethoven. Decía él: ¿ya escucharon el primer presto? Esa obra fue muy impactante para mí. Sacó emociones que jamás había yo sentido. No, dice, esa no es una pieza para escucharla y luego salir a contar la última habladuría en el pueblo. No, dice, esa música debe ser escuchada en momentos muy importantes. Y ciertamente, cuando en la antigüedad Beethoven tocaba el piano, muchas de sus obras eran improvisadas. En muchos de los conciertos comenzaba con algunas improvisaciones. Algunos de los personajes que estuvieron en aquel momento llegaron a escribir. Beethoven se paseó por el piano primero, arrastrando su mano por todas las teclas. Luego se sentó y repentinamente inició con una improvisación. La obra era tan excelsa, con emociones tan fuertes que jamás habíamos sentido, que al final de la interpretación, la mayoría del público estaba llorando.
Pero en esas obras no se llora realmente de tristeza, sino que cuando se toca la emoción superior, hay un sentimiento en lo profundo que te produce llanto, pero no es de tristeza, y te genera una sensación de hacer también algo perfecto, de buscar algo perfecto, de buscar la perfección. Una cualidad de la emoción superior es que te genera esa sensación de buscar la perfección. No se puede describir a qué sabe la emoción superior, ni cómo se siente, ya que es una vivencia muy particular. No tiene emociones que se le parezcan en la vida rutinaria. Por eso no se podría hacer una descripción detallada de ella. Solo se invita a que a través de la música de este maestro podamos nosotros también experimentar esa emoción superior, para que haga vibrar intensamente el centro emocional superior y a la vez se active poco a poco la intuición. Cuando la intuición se va activando, nos empieza a ayudar en muchas situaciones de la vida donde no sabemos qué hacer. Hay situaciones muy difíciles, donde no hay una receta de la vida que te explique a cada instante qué es lo que debemos de hacer. Ejemplos sencillos. Un hijo adolescente. No hay ningún manual de la vida que nos ayude a tratar a un hijo adolescente, en caso de las personas que lo han tenido. Saben, por ejemplo, que si los tratan de una forma dura, odian al padre. Si lo tratan blando, se descarrila. Si le ponen un límite, se enojan con uno y hacen algo peor. Si no le pones un límite, también hacen algo mal y ya no se sabe qué hacer en momentos así. Pides consejos y alguien te dice cómo le funcionó a él, pero como cada cabeza es un mundo, otra persona te dirá a veces lo contrario. Tienes que hacer esto, y luego otro te dice, no tienes que hacer eso. En situaciones de ese tipo, si la intuición estuviera activa, ella nos indicaría exactamente lo que se tiene que hacer. Ahora, entrando a terrenos del desarrollo interno de nosotros mismos, hay etapas del desarrollo, etapas de nuestro crecimiento espiritual, donde alguna circunstancia de la vida nos está deteniendo. La comprensión de un ego no la podemos capturar. A veces no podemos transformar una impresión que nos sucedió. Algo fuerte que nos pasa en el día nos está molestando mucho y no sabemos qué hacer. Cuando se tiene desarrollada la capacidad de la intuición, ella, a través de esas corazonadas, como decimos, nos va indicando el camino, nos va indicando qué hacer. La intuición es una facultad que se necesita en el terreno iniciático. Es una capacidad primordial realmente en la vida. Es necesario cultivar la música de los grandes maestros, meditar en ella, concentrarse profundamente en la música clásica. Y vuelvo a repetir, la música clásica no es música de acompañamiento. Cuando Beethoven tocaba en los grandes salones, bastaba que se escuchase tantito el susurrar de 2 o 3 personas en el fondo para que el maestro se levantara. Bruscamente se levantaba el piano y se iba del salón. O lo escuchan o no lo escuchan. Muchos podrían tomar esto como un gesto de orgullo, pero realmente es que así es la música. La música está hecha de arquetipos sagrados, divinales. Y para poderla entender con ejemplos de aquí muy mundanos, por así decirlo, podemos equipararla como una historia. Para entender una historia debemos de conocer cómo comenzó, quiénes son los personajes, cómo se desarrollaron, a qué problemas se enfrentaron y cómo solucionaron esa situación. Pero si resulta que nos fuimos nosotros en una parte de la historia y luego regresamos, ya no sabemos por qué el personaje llegó a tal cosa, por qué llegó aquella persona nueva y ya no entendemos el resto de la historia. Así sucede con la música. Cuando estamos escuchando una obra clásica y nuestra concentración se fue, nosotros nos perdimos de esta partecita y el discurso ya no lo escuchamos. Y si no escuchamos el discurso, no vamos a llegar a las partes principales para sentir esa emoción.
Así como nos emocionamos cuando el personaje principal de una historia, después de muchas dificultades que conocimos, llega a donde nosotros queremos que haya llegado y nos emocionamos porque estamos viendo que está experimentando lo que tenía que experimentar, sabiendo por todo lo que pasó. Pues así mismo la música, si nosotros comenzamos a escucharla y nuestra concentración se fue, ya no entendemos el discurso sonoro, y cuando llega la parte principal que va a hacer estremecer el centro emocional superior, pues ya no sucede, porque ya no entendimos auditivamente por cómo se llegó hasta ahí. La música de los grandes maestros, primeramente para entenderla hay que escucharla como un discurso, tratar de no perder ninguna parte del discurso, y así, dándole nuestra atención a esta música de los grandes maestros, ella se revelará ante nosotros. Descorreremos el velo del misterio que esconde esta música, y al descorrerlo, ella hará vibrar lo más profundo de nuestra emoción superior, provocando que poco a poco se desarrolle esta maravillosa cualidad de la intuición. Es necesario meditar en la música de los grandes maestros y de esa forma descorrer el velo de la música y escuchar el verbo de Dios a través de los instrumentos de nosotros aquí abajo. Muchas gracias.